don José Blandón Castillo. Buenos días, Tendrá Fernando. mucho que decir hoy. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, viernes 22 de diciembre, estamos a pocos días de la Navidad. Y en el comentario le voy a hacer algunas reflexiones para un día tan importante como el 24 de la noche, Sí. 25, en la que nos matamos comprando regalos. Y el consumismo absorbe nuestro. Nos consume. Nos consume el cerebro. Bueno, ayer 21 de diciembre será recordado como el día de las votaciones. Exacto. Fíjese lo que pasó en Perú. Le contaba a Fernando que a eso de las 11 de la noche de ayer, el último voto había sido contado ya y la suerte estaba echada. Le doy los resultados. A favor de la destitución del presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, Godard. 79 votos, se requerían 87. Quedó 8 votos por debajo del necesario. En contra de la destitución, 19, y se abstuvieron 21. Recuerde que el presidente Pedro Pablo, PPK, tiene 18 senadores congresistas. Solamente 18 de un total de 130. Él era minoría. Entonces usted se hace la pregunta, ¿qué pasó el viernes pasado, hace exactamente hoy 8 días, una coalición de partidos en Perú, con 91 votos a favor, llamó a este proceso judicial contra el presidente? Con 91 votos. Entonces todo parecía indicar un presidente que, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos, tiene 18% de Popularidad. posibilidad de gestión positiva. 18, la más baja de la historia, más baja que Alan García. Y eso es hablar Eso habla mucho. mucho. Del primer gobierno de Alan García, que valga la pena. Que tiene solamente 18 diputados y que acababa de venir una moción de 91, todo el mundo, aquí en Panamá todo el mundo, decía que este era un ejemplo de cómo funcionaba la justicia en Perú. ¿Se acuerdan que todos No, faltaba Ugaz. Sí, los ugaces panameños y panameñas, porque hay ugazas. Ugazas. Daban por hecho de que aquí era lo máximo y que este señor iba fuera. Y a mí siempre me llamó la reflexión de cómo los peruanos estaban cometiendo esa barbaridad de en medio de una situación económica y un problema global muy serio, del cual Perú es un actor importante también. Acuérdense que Perú es parte de la Alianza del Pacífico y que se le abren grandes oportunidades. ¿Cómo querían deshacerse de PPK así? Como ir a la tienda y comprar pan. Aposté en lo interno a que eso no iba a pasar, pero tenía mis serias dudas, dada esta correlación de fuerzas, era casi impredecible lo que iba a pasar. Pero como siempre las cosas pasan, uno las piensa y pasan de otra forma. ¿Qué hizo Pedro Pablo? PPK, ¿no? Que está acusado de haber recibido, y él lo ha aceptado, dinero de Brecht, cuando su compañía, él era ministro de Finanzas, ¿entiendes? Él reúne a sus 2 vicepresidentes y dice, muchachos, me voy yo, nos vamos todos. Una jugada importante, nadie la entendió. ¿Pero qué decía esto? Porque la Constitución peruana, como aquí opinamos sin leer, la Constitución peruana en su mecanismo de sucesión, que se va el presidente, queda el vicepresidente, pero si renuncian los 2 vicepresidentes, quedaría el presidente de la Cámara del Senado del Congreso. ¿Quién es el presidente del Congreso? Un cuadro de Fujimori, de Keiko. Cuando digo un cuadro de ella, no es que es ideólogo, no. Él hace lo que ella le dice. Entonces, esto creó una situación de facto. Cualquier similitud. Pero además de eso, vino la operación Torque político. O sea, así como le estoy diciendo, nunca vamos a saber qué se negoció. Lo que sí sabemos que se negoció con el partido Alianza de Fujimori, con la izquierda, con la derecha, con el centro. Se convencieron antes de la votación y antes del planteamiento del PPK a los diputados suficientes para no llegar a mayoría, era todo lo que necesitaban. De hecho, la torcedera de brazos fue tan grande que el hermano de Keiko Fujimori, que también es miembro del Parlamento, se abstuvo de votar. Rompieron a la Keiko.
La izquierda, con un sentido de política, decidió, si yo voto aquí, Ya, me queda el pasan por Fujimori al encima. mando y nosotros nos vamos para el cariño. Entonces decidieron abstenerse. Anda con el pato cojo que llaman los gringos. Es correcto. Decidieron abstenerse. Y en las negociaciones se habló de cambio de gabinete y de inclusión en el gabinete de figuras de la izquierda para que el presidente... Y terminadas las votaciones, con la elegancia que le caracteriza a PPK, pone el primer tuit de la noche, después de la avalancha. ¿Cuál es? Un llamado a la unidad del pueblo peruano. Y pasar la página. Y creo que Perú se salvó de la crisis más grande que podría enfrentar. Yo estoy a favor de que no lo hubieran votado por la salud de Perú. Y fíjese que ellos, presionados por esto, PPK cometió el grave error de cerrar todos los grandes proyectos. Y ahora uno de los grandes problemas que tiene PPK, me refiero al señor presidente, porque le digo así porque así es que le gusta que le digan. ¿Eh? Es más, su partido en el Congreso peruano se llama Cambio con K. Porque le gusta que le digan PPK. No lo estoy respetando. Entonces el partido de él, que vota, decide entonces ajustarse a la nueva realidad. Y reitero, para Perú es un paso importante en la estabilidad. Y el error de él, al cerrar todos los proyectos, generó un desempleo masivo en el sector de la construcción. Y todos los proyectos que estaba haciendo Odebrecht están paralizados. Y como consecuencia se paralizó todo el sector de la construcción importante. Cometió un grave error el presidente, pero tuvo la capacidad estratégica, diría yo, de replanteárselo. Y esto pasó en la Asamblea en Perú, eso no vino aquí. Es que cuando aquí hablamos de que si va a pasar o no va a pasar, los presidentes tienen una gran capacidad de negociación. Y si usted cree que esto no es así, fíjese otra negociación de torcedura de brazos que fracasó. Ayer, o sea, hoy, PPK sigue siendo presidente del Perú. Y creo que Perú se salvó de una crisis. Aquí los que hablan de sacar presidente no entienden lo que eso significa. O sea, el trastorno que eso genera en un país en medio de una situación global en que los elefantes están caminando y te pueden aplastar. Eso es como ser irresponsable a la N potencia. Entonces, hablando de torceduras de brazo, se da una votación en la ONU, en la Asamblea General, a solicitud de Yemen. Dice, ¿qué país lo pide? Y en esa votación, antes de la votación, el presidente de los Estados Unidos, a través de él y de su embajadora, Nikki Haley, que es una mujer extraordinaria, yo le tengo un gran... No, a mí también me... No la aprecio, yo no comparto su fanatismo, pero aprecio su talento. Su talento, amor de talento y además de talante. Entiendo lo que a mucha gente le falta. Valor. Y un talento sin valor es un elemento más de prostitución. A través de ello, él anuncia al presidente de los Estados Unidos que ellos estarán contabilizando quién vota contra ellos, porque ellos van a tomar medidas. Y esa amenaza de coacción, así se va la votación. ¿Y cómo queda la votación? 139. 128 votos, aquí tengo los números. En contra. 128 a favor de pedirle a los Estados Unidos, en contra de la resolución de los Estados Unidos, o sea, declararte nula la decisión de los Estados Unidos que traslade su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. 128. 9 votos a favor de esa posición de los Estados Unidos y 35 abstenciones. Fíjese quiénes se dieron ante la presión de los Estados Unidos en forma directa. Le leo los países que votaron con ellos. Guatemala. Honduras. Ahora usted se explicará ¿Por qué no ven resultados en la elección de Honduras? Se da cuenta que en los imperios a ellos no le importa la democracia. Son sus intereses. Israel. Islas Marshall. ¿Usted sabe dónde quedan las Islas Marshall?
Micronesia, Opa. Nauru, ¿saben dónde queda? Palau y Togo. Sí, el vecindario de la Micronesia. Una islita. No le doy, pero fíjese, un país del poder de los Estados Unidos y de esa situación de fuerza. Y los principales beneficiarios de la ayuda internacional de los Estados Unidos, se los leo: Egipto, Jordania, Pakistán, Afganistán. Oye, Estados Unidos se ha gastado miles de millones de dólares en Afganistán, en Irak, Tanzania, Sudáfrica. Votaron en contra de la decisión del presidente Trump y pidiendo la nulidad de esa decisión. Entonces, cuando los Estados Unidos amenaza que va a retirar la ayuda, uno se tiene que hacer la siguiente pregunta: ¿en qué mundo vive el señor Trump? Fíjese nada más en un mapa de lo que estoy diciendo. Usted se fija en Israel. La frontera de Israel toda pasa por Jordania. Y Jordania tiene uno de los servicios de inteligencia más efectivos en la lucha contra el terrorismo. Porque además son implacables y conocedores de lo que está pasando. Sí. Más que la CIA, y peleando mucho más que Israel en términos de conocer los terroristas de la ISIS. ¿Usted cree que le pueden quitar la ayuda a Jordania? Es que Jordania fue por muchos años la especie de balance entre dos en la disputa entre Saddam Hussein y el primer al-Assad. Es decir, los servicios de inteligencia sirios e iraquíes estaban en plena disputa con Jordania en el medio. Por eso es que es tan eficaz. Y Jordania es la sede de la comunidad de inteligencia en el mundo, igual que Turquía. Egipto, que ha sido el balance de pro-norteamericano, o el caballo de Troya, para decirlo en forma más dramática. En el mundo islámico, Egipto ha sido el más pro-norteamericano. Pero lo que quería Trump era imposible. Arabia Saudita no podía, ningún país árabe de este grupo podía votar en ese sentido de apoyar lo que estaba haciendo los Estados Unidos. Entonces, ayer, tanto republicanos y demócratas con capacidad intelectual para entender la diplomacia condenaron esa posición de los Estados Unidos, que después la señora embajadora, repitiendo lo que el presidente le decía, dice que ellos son los mayores aportadores de dinero a la ONU y que ellos esperan respeto para las posiciones de ellos. En otras palabras, me llevo mi pelota, me llevo mi pelota, y además, si yo digo algo, tú votas conmigo, si no te condeno. Jamás la diplomacia, ni con la diplomacia del garrote de Monroe, porque en esa época no había uno, ¿recuerdan? Llegó a tal nivel. Nunca en la vida un Estado ha dicho esas barbaridades que dijo ayer. Y yo no veo nuestra Cancillería protestando por eso. Porque es una violación a claras normas del derecho internacional. Ninguna nación puede utilizar como argumento que te da plata para que tú votes de una u otra forma. Fíjese cómo votó Panamá allí, que es lo que no importa. Panamá se abstuvo. Panamá se abstuvo. Entramos a los países sin política exterior. México, que ha venido cometiendo el error de no tener política exterior. Se abstuvo. No tener. Se abstuvo también. Después de todo lo que le han hecho, del decirle sí, que tiene que hacer un muro, que no sé qué cosa. Es una vergüenza para México lo que está ocurriendo, porque la política exterior de México siempre fue nacionalista. E independiente, porque era la forma, aunque ellos fueran pro-gringos, esa era la forma de mantener un sistema de respeto. Además, los norteamericanos no respetan a nadie con mentalidad de waiter. Los gringos en particular, los otros imperios te avasallan cuando tienen suficientes armamentos. Bueno, esa fue otra elección. Allí perdió Trump y se demostró claramente que el gobierno del presidente Trump está aislado del mundo y rabiando. Panamá optó por pasar a la de inapercibido. Desapercibido. Desapercibido. Acabo de meter una palabra. Y la otra elección
se dio en España. Yo nunca había visto, Fernando, usted que es un hombre que conoce España 1000 veces mejor que yo, a la radio y televisión española tan parcializada con lo que pasó ayer. Ayer decían los titulares, ganó Ciudadanos. Si yo hubiera tenido que titular, yo hubiera dicho, el independentismo derrotó a Rajoy. Sí. Eso fue lo que pasó en España. Buscar chivo expiatorio de todo esto. ¿Sí? Porque claro, Ciudadanos tuvo la mayoría de diputados de un partido, pero esa mayoría no vale nada. No. Bueno, también hay una cosa que vale la pena analizar en España. Uno, la satanización de todo el mundo contra el Partido Popular. ¿Qué hizo? Que desapareciera un sector completo del electorado y se tuvo que repartir hacia otros lados. Se fue a Ciudadanos, se fue todo hacia Ciudadanos. Se fue todo a Ciudadanos y a gran parte al Partido Socialista de Cataluña. Pero lo que te digo es que ahora que se necesitaban votos de partidos anti-independentistas, pues si tú desapareces uno de ellos, después no te lamentes que no llegas a ningún lado. Sí. Y termino esto porque le voy a dar, nosotros tenemos que sacar una lección de todas estas elecciones que pasaron en el mundo, que son importantes y afectan nuestra vida. Mire, les doy los datos, los dividí en dos grupos. Si lo dividimos en bloques, independentistas, constitucionalistas, y los que no son nada, los independentistas sacaron 70 votos. 70 diputados. 70 diputados, perdón, de 130, mayoría absoluta. No necesitan de nadie. Y entre los tres se ponen de acuerdo, va a ser difícil, pero el independentismo demostró su fuerza electoral, cosa que le negaban. Bueno, España volvió al punto cero. Al kilómetro cero. Tanto andar, y los políticos dirigidos por Rajoy volvieron al punto cero, es decir, la crisis se profundiza. Y los llamados constitucionalistas sacaron 57. Y los indefinidos, que jugaron a hacer la bisagra del juego, que fueron los Podemos, quedaron con 8 diputados. Y no lo pongo en ningún porque uno no sabe Podemos dónde está. Ni ellos están Ni claros. ellos saben. Ni ellos están claros quién va a ser cada quien. Si tú lo divide ahora, por bloque, claro, el bloque de Ciudadanos, que es lo que decía Fernando, captó toda la gente que siente desprecio en Cataluña por el Partido Popular, en su mayoría se fue a Ciudadanos, que a su vez es un desprendimiento del Partido Popular. Esa es la derecha más inteligente que la derecha intransigente de Rajoy. Y Rivera logra lo que no logró nadie. Por primera vez en la historia, un partido no catalán, no independentista, gana más diputados que todos los demás individualmente. Bueno, sí pasó con Montilla y ¿Eso fue en 2001 con el Partido Socialista de Cataluña. Que, por cierto, los socialistas siempre jugaron a que el Partido Socialista de Cataluña fuera un partido federado y no parte del Partido Central desde Madrid, cosa que el PP nunca hizo. Y mire los datos de ayer en Cataluña para los 3 partidos llamados partidos constitucionalistas. El Partido Ciudadanos sacó 37 diputados, el Partido Socialista 18. Es la segunda peor elección, no supera los 20. Y el Partido Popular quedó con 3, con 4. Pasa a ser, junto con la CUP, un mix. Unos marginales. Ni siquiera llegaron a tener bancada. Bancada mixta. Pasaron una bancada mixta. Y el partido ERC con 32, el de Puigdemont, y Junts por Cataluña quedó con 34, superando. Los independentistas castigaron a la CUP, que fue el que llevó a la debacle de poner la independencia en forma unilateral. O sea, el electorado castigó a los equivocados. Y hoy España está peor que antes. Porque Rajoy recibió una derrota política. Y a eso es lo que voy. Mire Perú, ahora, para que ustedes vean, esto es importante que usted haga las relaciones con Panamá, las cosas que pasan en el mundo, como están tan instantáneas. Lo que pasó en Perú, el intento de derrocar al presidente de Perú, fue sofocado por una estrategia
casi suicida del señor presidente PPK, PPK. y por la mano dura de la negociación, de las ofertas. Nunca vamos a saber qué se ofrecieron, cuánto, qué cosa recibió quién, no, pero hubo suficiente negociación para disuadir a casi 17 congresistas. ¿Ah? O sea, combinó dos cosas, se cerró y ahora el presidente tiene que hacer lo que debió hacer desde el principio, un llamado a la unidad y a buscar las soluciones políticas. Coja la lección aquí en Panamá. El presidente de los Estados Unidos usa la fuerza como no la sabe usar. Me recuerda cuando Pinochet, y hago las diferencias, cuando Pinochet da el golpe, los militares chilenos no sabían de torturas. Entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo, como con cantautores como Jara? Víctor Jara. En el estadio principal de Santiago le cortaron las manos para que no cantara, delante de todo el mundo. Nunca más, nunca como antes, la voz de él está más viva. O sea, ellos no aprendieron, eran militares prusianos, ellos sabían era matar, no sabían torturar. Y por eso hubo tantos asesinatos en ese Chile violento de la época de Pinochet. Entonces, como el señor Trump no sabe usar la diplomacia, lo que quiere usar es el poder y el desprecio que siente hacia los demás, está dejando a los Estados Unidos aislados. Eso es preocupante. Y en España, la estructura política fue incapaz de hacer la verdadera lectura de lo que está pasando en las regiones autonómicas españolas, que es la necesidad de una reforma constitucional que permita que esas regiones autonómicas tengan mejores condiciones. Pero como Rajoy se creía que era el papazote de Tarzán, ¿usted recuerda la conversación, Fernando, entre él y el señor Iglesias, en donde Rajoy le prometió a Iglesias, perdón, a Sánchez, que él iba a hacer una reforma constitucional? Y después que él saca el 155, fíjese lo que dice Puigdemont, el independentismo derrotó a la monarquía de Rajoy. La República Catalana derrota a la monarquía del 155. Así exactamente él cita. Y fíjese qué pensó Rajoy, que aplicando el 155 ya él había capturado los votos y quedó duramente derrotado. Y después dice que él no había dicho que iba a hacer reformas constitucionales, sino que él iba a hablar de reformas, burlándose de los... Bueno, aquí está el resultado. Ahí está el resultado. Oiga, Fernando, estimados televidentes, ayer tuvimos la oportunidad y fuimos invitados aquí en EX. 3 de nosotros estuvimos presentes en un conversatorio con 3 magistrados del Tribunal Electoral. Estuvo Irene con nosotros y Lupe, nuestra querida Lupe Castillero. El Tribunal Electoral está haciendo, en una forma que yo considero la debe repetir, una serie de seminarios, de conversatorios, más que nada, con los periodistas, para explicarle esta ley, está aquí, póngamela, esta es la nueva ley electoral. Sin embargo, la ley electoral, como le he venido señalando, tiene una serie de vacíos que el Tribunal Electoral, después de un análisis que hizo, decidió como estrategia no llevar los cambios a la Asamblea para no enredar más esto de una Asamblea que ya está de por sí enredada, y lo está resolviendo o intentando resolver a través de reglamentación. Una de las reglamentaciones importantes son los alcances y limitaciones de la campaña electoral. Entonces, yo quisiera sugerirle al Tribunal Electoral, primero agradecerle la invitación claro, y el tiempo que los magistrados en persona le dedicaron a nosotros. Tuve lastimosamente que retirarme antes que terminara porque tenía que dar una intervención en otro lado. Pero sería bueno que el Tribunal Electoral, como esto es un tema tan complicado, recogiera las principales preocupaciones nuestras, de todos nosotros, en los medios, y pudiera hacer una especie de un seminario más largo, claro. Que pudiéramos hacer mesas de trabajo, porque hay muchos temas que están y van a ser objeto de discusión. ¿Como cuáles, por ejemplo, Fernando? ¿Cuál es el papel? Primero, ¿cómo nosotros vamos? ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Electoral? Todo el sistema
sistema electoral para ganar la confianza del electorado, que eso es fundamental, de cara al nivel de radicalización que se tiene en este país. Y segundo, ¿cuál es el papel en todo esto del Tribunal Electoral? Que ni suena ahora mismo para nada, pero que es importante desde ya, porque aquí se están haciendo cosas, una que son responsabilidad del Tribunal Electoral, otras que son del fiscal electoral, pero no hay una información fluida, la gente no tiene claras las reglas del juego. Y los propios candidatos no se han leído la ley electoral, ni los potenciales. Ni los potenciales. Entonces es importante que tanto empresarios, políticos, académicos, en vez de estar opinando sin leer, se lean los documentos. Ayer me informé de que habían reglamentaciones que yo no conocía, pero voy a leerlas este fin de semana y se las voy a comentar. Yo creo que es una buena acción, el tribunal ha venido en esto, pero nunca es poco, siempre es poco lo que se hace para educar. Y creo que una de las cosas más importantes que el tribunal debe aprovechar en estos meses, antes que el 5 de mayo del año próximo, 18, que está aquí a la vuelta de la esquina, anuncie la apertura del proceso electoral, logre que la mayoría de los periodistas de este país, comunicadores, analistas, tengan claro cuál es la ley electoral y cuál es la reglamentación que suple las deficiencias de la ley como se aprobó en la Asamblea. ¿No así? ¿Por qué? Porque eso permite que podamos informar mejor, claro. Y dos, permite aclarar nuestras dudas. Esta importante conversación, yo le sugiero al Tribunal Electoral, le agradezco que nos haya invitado aquí a los medios sin ninguna discriminación, como es usual en algunas áreas, porque nosotros somos parte de esto y nuestro interés es que nuestra audiencia tenga la información siempre veraz para que usted tome sus decisiones. De cuando lea esto, les voy a hacer los comentarios, cómo estos reglamentos han venido a aclarar algunos temas. Por ejemplo, este me parece muy importante. Otro tema importante tiene que ver con la apertura de cuentas que los partidos políticos tienen que hacer en los bancos. Y producto de todas las situaciones que hay en el sistema bancario y todos los escándalos que hay, los bancos se están negando a que los partidos abran cuentas. Entonces, tenemos un problema. Ya el Tribunal Electoral ha tomado algunas medidas. Entonces, es importante que sepamos todo esto para que después no estemos diciendo, es que el Banco Nacional, ¿por qué le abrió una cuenta? No, es que la ley dice que los bancos tienen que abrirle cuentas a los partidos políticos porque hay un nuevo sistema. Como la banca los desconoce, la banca ha sido informada por el Tribunal Electoral, perdón, pero hay una percepción equivocada de todo esto. La satanización que hay de y no conocemos bien, entonces, como estamos dados a opinar sin pensar ni leer, entonces es bueno que todos nosotros, y le recomiendo al Tribunal Electoral, porque una vez lo hicieron, hagan un seminario de fin de semana con el compromiso de que vayan y los que tengan que ver con esta responsabilidad sean educados y sean absorbidas sus posiciones, porque ya no podemos estar hablando de que no, que yo creo que lo que es la ley es la ley. ¿Cuáles son las reglas? Le agradezco al Tribunal Electoral esto. Yo tengo aquí muchos de estos documentos, voy a leerlos y cuando haga la tarea se los comentaré. También, por ahí he visto un debate, Fernando, sobre los derechos posesorios, que si son ilegales o no. Yo quiero decirle, en mi experiencia agraria de muchos años, el derecho posesorio es una forma del derecho agrario. Claro. Y el derecho posesorio es una fuente de derecho. Usted tiene el derecho de venderlo si usted quiere. No es ilegal vender ningún derecho posesorio. El derecho posesorio es el trámite hacia la titulación. La titulación es la forma legal de tener su tierra, pero el derecho posesorio es una forma de derecho. Entonces yo creo que debemos estar claros que cuando hablamos de que es ilegal vender los derechos posesorios, no, eso se hace comúnmente en este país. Sí. Más de la mitad del país está titulado mucho más. Y hay un esfuerzo de los gobiernos en tratar de legalizar, de titular, porque la legalización está en el derecho posesorio y hay normas sobre eso. Hay un código agrario nuevo que se hizo a ponencia del magistrado cigarruista en derecho agrario y nadie se los lee. Entonces opinamos sobre estas cosas. Y yo quisiera, antes de irme,
En primer lugar, desearle feliz Navidad a todos ustedes porque las Navidades, nosotros no vamos a trabajar el lunes. No. Desearle una feliz Navidad a todos los panameños y dejarle una reflexión. La Navidad es una fiesta que ha venido distorsionándose. Pero yo quería pedirle a los padres de familia, a las madres y a los padres, que reflexionen sobre cuál es la verdadera objetivo de fiestas de esta naturaleza. Es el momento en el que usted puede demostrar la unidad y el amor que debe reinar en su familia. Entonces, ¿qué error cometen los padres jóvenes y ya maduros? Y los abuelos. Es estar comprándoles regalos y regalos a los muchachos. Cuando hay miles de panameños y niños panameños que no tienen regalo. Los niños cuyos padres tienen la capacidad, entonces en vez de comprarle 1 o 2 regalos, le compran 5, 6, 7. Entonces el niño, ¿qué? No sabe con cuál regalo jugar. El niño suyo está esperando el mejor regalo. ¿Qué es usted? ¿Qué es su amor? ¿Qué es que usted le dedique tiempo útil a él o a ella? Y los niños son para los padres niños toda la vida. O sea, yo me refiero no solamente a los niños en términos de su edad biológica, sino a sus hijos en términos del tiempo en que ellos estén. Porque entre más grandes son sus hijos, entren a la adolescencia, a la juventud, cuando se casan y tienen sus problemas, ellos cuando más lo necesitan a usted. Yes. Entonces aquí estamos cometiendo el error de que los abuelos se encargan o pretenden dejarles encargados de los hijos de sus hijos. En lo particular, mis hijos crían a sus hijos, ya yo los crié a ellos, yo no tengo por estar criando a los hijos de nadie. Sí, yo soy el abuelo, paso tiempo cuando puedo con ellos, pero no es mi deber. No se engañen. O sea, ellos deben saber cómo es que se crían sus hijos. Pueden pedirle consejos, pero no es que se lo tiren. Entonces, aproveche esta Navidad, no para dar exceso de regalos materiales. Es más barato, es gratis. Una sonrisa, un te quiero, vale más que cualquier videojuego. Entonces pensemos un poco en la familia como elemento fundamental, porque lo que está en juego en este país y en el mundo en general es la crisis general de la familia, que como unidad social está quebrada. Y con ese sentido de que los padres quieren ser amigos de sus hijos y no los padres que deben ser, porque sus hijos no lo necesitan a usted como amigo, lo necesitan como padre o como madre, pero no para que le esté comprando juguetes, sino para que le señale el camino de la vida, para que lo escuche. Porque los padres como tienen poco tiempo y están tuiteando todo el día, no tienen tiempo para un consejo, para escuchar. Dicen no sin escuchar, o dicen sí sin escuchar. En otras palabras, no comparten el tiempo con sus hijos. Entonces, los niños tienen necesidades diferentes en la medida que van creciendo. Sus hijos mayores también tienen necesidades diferentes. Entonces, yo conozco mucha gente, Fernando, que dice que lo más importante en mi vida son mis hijos. Usted le pregunta, ¿quiénes son los maestros de tus hijos? No saben. ¿Quiénes son los amigos de tus hijos? No lo saben. Entonces pululan los niños, adolescentes en las calles, en estas fiestas, a altas horas de la noche. Hoy es más difícil crear hijos que antes. Cuando nosotros estábamos niños, se jugaba a la tiene, no había internet, no había los peligros de los niños y de los jóvenes hoy son mayores porque nuestra vida era más simple, incluyendo en la ciudad. Ahora la vida es más compleja. Los niños están más expuestos a peligros, a tener información que no manejan, a tener acceso a escenas que no deben ver, pero a que la están viendo. Entonces allí es donde está la mano del padre y de la madre. Desafortunadamente en nuestro país ya son mayoría los hijos con un solo padre o madre. Entonces, quizás una de las cosas más importantes en esta Navidad, que yo le pido y termino con esto en esta Navidad, es que usted disfrute a sus hijos, no regalándoles juguetes, sino jugando con ellos,
los juegos más tiernos, que es con, por ejemplo, que usted le lea a su hijo cuando se duerma un cuento, que usted lo escuche, que usted lo lleve a mirar el bosque, lo lleve a pasear, gaste tiempo con su hijo, porque es la inversión educativa más grande que usted puede hacer, transmitirle a su hijo. Yo me recuerdo que yo a mis hijos les compraba, hombre, peluches. Decirle a un hijo tuyo que tú lo quieres, no lo hace de nada, lo hace sentirse un ser humano. Entonces yo quiero que reflexione ese. Y como último, piense en los miles de niños y niñas panameñas que esta Navidad no solo no tendrán juguetes, sino que el 25 no tendrán que comer. Entonces usted verá la importancia que es no dejarse atrapar por un consumismo inútil que no resuelve nada más, sino que genera más angustia en usted, porque usted quiere tener celular, quiere tener cuenta, gastos, en fin, cosas que no tienen mayor importancia. Y no gaste tiempo chateando cuando está reunido con su familia. Coja los celulares y métalo en un cuarto. Háblense. Al final, quiérase un poco y dígale, usted a su esposa, dígale, te amo, usted a su novia, usted a su hija o a su hijo, dígale que los quiere. Y ese será un buen regalo de Navidad. Eso es. Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo.